Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Amada iglesia, vivimos tiempos donde la iglesia enfrenta desafíos sin precedentes. La pandemia mundial marcó un antes y un después de congregaciones. Miles dejaron de congregarse, otros se enfriaron su fe. Muchos destruyeron el altar por la comodidad. Y algunos nunca se congregaron más. Nunca más regresaron a la casa de Dios. La pandemia no destruyó la iglesia de Cristo, porque Jesús prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Ahí en Mateo 16:18. Sin embargo, sí reveló una realidad alarmante. Muchas iglesias eran más fuertes en apariencia que en compromiso espiritual. Por eso hoy el título para este mensaje: la iglesia en peligro de extinción. Hoy vemos una congregación que ama las bendiciones, pero evita los sacrificios. Busca milagros, pero evita la oración. Desea victoria, pero evita la congregación. La pregunta es: ¿está lista la iglesia? ¿Está preparada para resistir una nueva prueba mundial? Amada iglesia, ¿será que podemos resistir así como estamos? ¿Podemos resistir una prueba difícil para la iglesia? ¿Estamos consagrados realmente? ¿Estamos buscando al Señor realmente? ¿O estamos cómodos en un sofá viendo los mensajes por televisión? Amada iglesia, aquí el Señor hablaba a la iglesia de Sardis, una iglesia mencionada en Apocalipsis. Era una ciudad famosa por su riqueza, por su prestigio, aleluya. Tenía reputación de ser fuerte, pero espiritualmente estaba muriendo. Jesús no le habló a una iglesia perseguida ni pobre, le habló a una iglesia cómoda, una iglesia con nombre, una iglesia con programas, iglesia con apariencia, pero sin vida espiritual. Esta descripción encaja peligrosamente con muchas congregaciones. Amada iglesia, una de las preocupaciones que he tenido en esta mañana, cuando terminaba este mensaje, es que a la iglesia le falta compromiso. Y es triste ver iglesias que uno veía orando, madrugando a orar, y simplemente ya no se levantan a orar, no se levantan a buscar la presencia de Dios. Definitivamente Dios conoce nuestro corazón. Cuando se busca excusas
ahí está el peligro. Por eso, como primer punto de 20, cuando la comodidad reemplaza el compromiso. Ahí en Hebreos, amada iglesia, ahí en Hebreos 10:25, habla la palabra, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, después de ese caos mundial, se volvió una costumbre no asistir al templo, se volvió una costumbre no congregarse. Y por eso llegó el enfriamiento espiritual. Uno de los mayores daños espirituales de nuestra generación es la pérdida de compromiso. Antes se cancelaban actividades por causa de Dios. Hoy se cancela a Dios por cualquier actividad. Muchos creyentes se acostumbraron a una fe cómoda, una fe sin sacrificio, una fe sin servicio, una fe sin responsabilidad. Cuando la comodidad gobierna el corazón, la pasión por Dios comienza a morir. Por eso, amada iglesia, debemos volver a congregarnos fielmente. Debemos volver a recuperar tiempos de adoración. Debemos volver a participar en actividades en la obra de Dios, a volver a servir con pasión. La iglesia fue diseñada para funcionar como un cuerpo. Ninguna parte del cuerpo puede sobrevivir separada del resto. Dios estableció la comunión como una necesidad espiritual y no como una opción. Satanás sabe que una iglesia desconectada es una iglesia debilitada. Por eso busca aislar antes de destruir. Primero aleja, luego enfría y finalmente apaga. Porque la iglesia no muere cuando es perseguida. La iglesia comienza a morir cuando se acomoda. Y como segundo punto, cuando se pierde el fuego del altar. Ahí en Mateo 24:12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El problema más peligroso no es la persecución, es el enfriamiento espiritual. Una iglesia sin fuego pierde la pasión por las almas, el deseo de orar, el hambre por la palabra, la sensibilidad al Espíritu Santo. Muchos aún asisten a los servicios, pero ya no arde por Dios. Tienen presencia física, pero ausencia espiritual. Por eso debemos restaurar el altar, recuperar la lectura bíblica diaria, volver al ayuno, buscar llenura del Espíritu Santo. Por eso en las Escrituras el fuego representa la presencia activa de Dios. Cuando el fuego desaparece del altar, era señal de decadencia espiritual. Dios sigue buscando altares encendidos. El enemigo no siempre intentará sacar a una persona de la iglesia. Muchas veces intenta sacar el fuego de la persona mientras permanece sentada en una banca. Porque es que una iglesia sin fuego puede tener reuniones, pero no tendrá transformación.
Hoy el llamado es a que la iglesia se congregue. Hoy el llamado es a que busquemos la presencia de Dios. No menguemos, no nos dejemos agarrar por el sueño. Busquemos la presencia de Dios continuamente. Uno de los peligros que ha utilizado el enemigo, de las armas que ha utilizado el enemigo, son las redes sociales mal usadas. Pero sabemos que esto tendría que venir. Pero una de las cosas que debemos hacer es que no nos toquen esas cosas a nosotros. Que usted que escucha el mensaje a esta hora se consagre a Dios. Y no sea de esos fríos, ni de esos tibios, sino que vuelva a arder la pasión por buscar la presencia de Dios. Amada iglesia, volvamos a la iglesia, regresemos a la iglesia, regresemos a congregarnos, busquemos su presencia, porque si llega alguna situación mundial, estamos desprotegidos, estamos acomodados, y cuando regresemos, solo regresaremos los pastores y la congregación se acabó de ir. Por eso estemos fortaleciéndonos ahora que podemos, porque vendrá el tiempo de persecución, donde anhelaremos buscar una iglesia donde congregarnos y no la hallaremos, donde buscaremos a los hermanos que se congregaban y que los veíamos levantando sus manos y los veíamos llorando ante la presencia de Dios y ya no están. Los vamos a ver haciendo cosas terribles, haciendo cosas que antes de conocer del Señor hacían, porque entraron en ellos 7 espíritus peores. No le demos oportunidad al enemigo, no le demos oportunidad a aquel que quiere someternos bajo sus pies, cuando la palabra de Dios nos dice que Él tiene que estar sometido bajo nuestros pies. Que Dios nos ayude a seguir adelante, amada iglesia. Como tercer punto, cuando la vigilancia es reemplazada por la indiferencia. Ahí en Mateo 26:41 dice: y velad y orad para que no entres en tentación. Hemos dejado de vigilar. Ya las iglesias no hacen vigilia. Ya las iglesias no hacen ayuno congregacional, fortaleciendo a su gente. Se han acomodado también a solo conectarse por las redes sociales. Algo de esto que está pasando lo tienen la culpa aquellos pastores que se han acomodado, y por eso la iglesia se ha acomodado también. Por eso las personas se han acomodado, porque no ven ese fuego también en ellos. Porque dicen, si el pastor no hace ayunos, no hacen vigilias, entonces yo para qué voy a hacer ayuno, para qué voy a hacer vigilia. No busquemos que Dios nos pida cuentas del trabajo que estamos haciendo en la iglesia. Muchos se fijan en el pecado, muchos se fijan en el pecado del hermano que cayó,
pero no se fijan en la restauración del hermano que se levantó. Lo juzgan, lo denigran porque falló una vez. No lo vuelven a tener en cuenta, porque es que va a contaminar a la iglesia. Pero no lo ayudan a levantarse, le ponen el pie en la cabeza. No lo dejan levantarse, no lo restauran. Le es indiferente aquel que cayó. Por eso se aparta y se va para el mundo herido por una iglesia, por un pastor. Y no hay restauración en esa iglesia. Es mi preocupación en esta hora, porque la iglesia, los pastores están aún durmiendo. Están solo llegando los domingos, están solo llegando entre semana, pero no hay una relación con su gente entre semana. Solo quieren que vayan a su iglesia, pero ni siquiera una llamada, ni siquiera un mensaje. Hoy responsabilizo a los pastores que están acomodados. Me dirán, ¿quién es usted para que nos responsabilice? Una persona que tiene celo de Dios. Yo he tenido fallas, sí, pero me he levantado, porque soy ser humano, y mientras estemos aquí en este cuerpo vamos a tener luchas, pruebas, pero no debemos quedarnos en las luchas, no debemos quedar en las pruebas. Debemos levantarnos en el nombre de Jesús. Debemos levantarnos con el poder del Espíritu Santo. Y no quedarnos sometidos ahí en el pecado. No quedarnos sometidos ahí en esa falla. Debemos levantarnos, iglesia. Ese estamos en peligro de extinción. Solo es para llamar la atención. Porque yo creo que hay una oportunidad. Iglesia, regresa a congregarse. Regresen. Les exhorto a que regresen. Por eso ahí en el tercer punto decía, cuando la iglesia es reemplazada por la indiferencia. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. Jesús siempre llamó a su iglesia a mantenerse despierta espiritualmente. El peligro de Sardis era la indiferencia. Ya no vigilaban, ya no discernían, ya no reaccionaban ante el pecado. Ya no percibían el peligro. La iglesia dormía. Y una iglesia dormida es vulnerable a cualquier ataque. Por eso, amada iglesia, debemos mantener una vida de vigilancia espiritual, discernir los tiempos que vienen, permanecer firmes en la doctrina bíblica, prepararse para cualquier prueba futura. Amada iglesia, la vigilancia es una responsabilidad permanente de la iglesia. Cristo viene por una iglesia preparada, una iglesia despierta y perseverante. La esperanza del regreso de Cristo debe producir santidad y no pasividad. Las iglesias más fuertes de la historia no fueron las más grandes, fueron las más vigilantes. Los grandes avivamientos nacieron de creyentes que entendieron los tiempos y buscaron a Dios con intensidad. Porque es que el enemigo no teme a una iglesia grande, teme a una iglesia despierta. Despierta, iglesia, despierta, iglesia. La pandemia fue una prueba que reveló la fortaleza y las debilidades. Muchos permanecieron firmes, otros se enfriaron,
otros se alejaron. La pregunta para esta generación es: ¿estamos listos a permanecer firmes si llega una nueva prueba? La esperanza no está en nuestras fuerzas, la esperanza está en Cristo. La iglesia verdadera no será extinguida porque pertenece a Jesús. Pero cada creyente debe examinar su corazón. Dios está llamando a su pueblo a volver al compromiso, a volver al altar, a volver a la vigilancia. Hoy el Espíritu Santo sigue diciendo: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Porque la iglesia persevera, y la iglesia que persevera vence. La iglesia que permanece fiel verá la gloria de Dios. Aleluya. Quizás este mensaje nadie lo va a compartir, pero yo cumplo con decir lo que siento de parte de Dios. Quizás nadie lo va a escuchar, pero yo cumplo con hablar, cumplo con decir lo que Dios ha colocado en mi corazón. Gloria a Dios. Por eso, amada iglesia, despierta, despierta. Quizás no tengo tanto alcance como muchas iglesias grandes que se han fijado solo en el evangelio de la prosperidad. Y hablar de prosperidad no estoy diciendo que sea malo, pero es que esto ya se volvió una costumbre. Ya no se predica un mensaje como esto de exhortación a la iglesia. Se predica que si siembras por algo, Dios te va a triplicar y a cuadruplicar. Pero ¿qué si no estamos en comunión con Dios y sembramos cantidad de dólares? ¿Será que doblegamos al Señor con dinero? Y vuelvo y repito, no me malinterpreten. Se puede hablar de prosperidad, pero que no se convierta en una doctrina. Padre, hoy oro por tu iglesia. Tú has colocado eso en mi corazón, Señor, esa preocupación. Yo estoy preocupado, no por mí, sino por la iglesia. Porque yo quiero cada mañana buscarle al Señor. Y hay veces me levanto temprano. No hay veces, la mayoría de veces, a buscar, orar, apoyar iglesias, apoyar ministerios. Porque no quiero que ninguno se pierda, que todos alcancemos al arrepentimiento. Y quizás no tengo una fuerza en las redes sociales, quizás no. Pero esto es un granito de arena para la iglesia que quiera escuchar este mensaje. Padre, ten misericordia de la iglesia, Señor. Fortalécela, Padre. Glorifícate, Señor. Ven al hermano. Clamo por tu iglesia, Señor. Algo está pasando. Danos otra oportunidad, Señor.
mira a mi hermano, mira a mi hermana. Ten misericordia, Señor. Que cuando vengan esos tiempos estemos fortalecidos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Revélate. Revélate, Señor. A cada hermano, a cada hermana. Ven sobre la iglesia. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a que ese mensaje lo escuche mucha gente. Muchos hermanos que están cómodos. Esos hermanos que están ahí solo viendo los mensajes por televisión y están cómodos quizás ahí con palomitas de maíz mirando un mensaje. No hay una comunión. No hay un sentir de volverse a congregar. Porque se ponen a mirar el hermano que falló, el hermano que no da testimonio. Porque yo creo que nosotros debemos llegar a la iglesia no a mirar las fallas, sino a buscar realmente a Dios. Y muchos se han apartado porque han visto hermanos dando mal testimonio y se han ido también. Quizás el hermano que dio testimonio reconoció que estaba fallando y regresó. Y está consagrado otra vez, está metido con Dios, está buscando la presencia de Dios. Y usted se fue, usted se apartó. Por eso en esta hora, Señor, yo te doy gracias. Fortalece la iglesia. Que lleguen, Señor, nuevamente a buscarte. Que lleguen nuevamente, Señor, a buscar tu presencia, a buscar tu rostro, Señor. A ser instrumentos para ayudar a otros que están en debilidad. Yo no quiero pensar que el enemigo está ganando la batalla. El enemigo no es certero. El enemigo es estratega. Busquemos día a día la presencia de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Nosotros solos no podemos. Ayúdanos. Trae ese fuego a la iglesia nuevamente para aprovecharlo. Te lo pido en esta mañana, Señor. Este es un llamado a la iglesia, a los pastores. Este es un llamado para que vuelvan nuevamente los ayunos, vuelvan las vigilias otra vez. Vuelvan las visitas de los pastores a sus ovejas. Que todos los pastores huelan a oveja. En el nombre de Jesús. Porque yo sí creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí les encargo. Bendiciones.